Saludos chicos, vamos a trabajar en esta ocasión con una orientación acerca del modo de administración, pero sobre todo el modo de corrección e interpretación del test del dibujo de la familia DS. Como recordarás, esta es una prueba que pertenece al tipo de pruebas gráficas, porque al evaluado no le damos ningún material estimular y lo que sea que produzca el evaluado será producto, valga la redundancia, de su imaginación. Te recuerdo que esta prueba va dirigida a niños y niñas de aproximadamente 5 hasta aproximadamente 12 años. Debemos darle los materiales que se requieren, son una hoja en blanco sin líneas, un lápiz de carbón y la consigna. ¿Cuál es la consigna? La consigna es dibuja una familia. Nunca debemos decirle dibuja a tu familia, sino dibuja una familia. Esta consigna en muchas ocasiones hace evocar en el niño la pregunta de mi familia o cuál familia. En este caso, la respuesta debe ser una familia. O bien podrías decirle imagina una familia que te inventes y dibújala. Entonces el niño podrá dibujar en algunas ocasiones la familia real que tiene o la familia ideal, es decir, la familia que quisiera tener. Esta es la razón por la cual tú no debes darle indicio de qué familia dibuje, sino que dibuje una familia. Esta prueba ha sido interpretada fundamentalmente por dos autores. El primero de ellos es Lois Corman y vamos a abordar en primer lugar esta interpretación, pues él interpreta el dibujo de la familia sobre la base de 4 planos: el plano gráfico, el plano de las estructuras formales, el plano del contenido y la interpretación psicoanalítica. Yo te he traído un ejemplo de un dibujo de una familia y sobre este ejemplo entonces estaremos viendo cada una de las explicaciones que los autores que vamos a trabajar realizan. Comenzamos entonces con la interpretación de Corman, hablando del plano gráfico que se relaciona con todo lo concerniente al trazo, la fuerza o debilidad de la línea, la amplitud, el ritmo y el sector de la página. Cuando habla de la fuerza del trazo, se refiere a que un trazo fuerte indica pasiones poderosas, audacia, violencia. Por el contrario, un trazo débil puede indicar delicadeza de sentimientos, timidez, inhibición. ¿Cómo podemos determinar la fuerza del trazo? Pues cuando tenemos en la mano la hoja, nosotros valoramos por la parte de atrás del dibujo qué tan marcado queda el trazo. Si tú puedes sentir con la yema de tus dedos en la parte posterior de la hoja el trazo, entonces estamos hablando de un trazo fuerte. Si por el contrario ni siquiera puedes percibir la línea y de frente se te hace difícil incluso percibir el trazo, estaríamos hablando de un trazo débil. Cuando no se te da ninguno de esos dos trazos, entonces el trazo es normal y no se interpreta. La amplitud habla de las líneas trazadas con un movimiento amplio, es decir, la soltura. En el caso del dibujo que te estoy poniendo aquí, es evidente que hay un trazo amplio, pues se ve que los trazos fueron realizados con soltura. Esto evidentemente es más fácil de evidenciar cuando estás presente en el momento de la ejecución del dibujo. Las líneas trazadas con un movimiento amplio indican expansión vital y fácil extraversión de las tendencias. Los trazos cortos podrían indicar inhibición de la expansión vital y una fuerte tendencia a replegarse sobre sí mismo. En cuanto al ritmo, que se refiere a que si se mantiene el mismo tipo de dibujo en cada uno de los personajes, en este ejemplo que te he puesto aquí, es evidente que hay variación. Las figuras masculinas tienen un trazo parecido, sin embargo, las figuras femeninas tienen un trazo algo diferente. Es frecuente que los niños tiendan a repetir los trazos simétricos en todos los personajes. Esta tendencia rítmica puede convertirse en un estereotipo y cuando esto sucede significa que el niño
ha perdido una parte de su espontaneidad y probablemente viva apegado a las reglas. En algunas ocasiones puede indicar rasgos de carácter obsesivo. Finalmente, en cuanto al plano gráfico se refiere, el sector de la página. Esto se refiere a si el niño hace el dibujo al final de la hoja, al inicio de la hoja, en la parte izquierda o en la parte derecha. Para determinar esto, pues doblamos la hoja sobre sí misma y luego una vez más, es decir, dividimos la hoja en 4 cuadrantes. Esto nos deja un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante superior derecho, uno inferior y uno inferior izquierdo y derecho. En el caso que te he traído aquí, como puedes ver, el dibujo está ubicado completamente en el centro. Entonces, el sector de la página que se utiliza para dibujar está estrechamente relacionado con el símbolo del espacio. El sector inferior, por ejemplo, se corresponde a los instintos primordiales de conservación de la vida. Corman en este análisis señala que puede asociarse con depresión y apatía. El sector superior se relaciona con expansión imaginativa, se le considera la región de los soñadores e idealistas. El sector izquierdo puede representar el pasado y puede ser elegido por sujetos con tendencias regresivas, mientras que el sector derecho puede corresponderse a metas relacionadas con el futuro. Los sectores blancos, que es donde no se realiza ninguna parte del dibujo, entonces están relacionados con las inhibiciones. La segunda cosa que evalúa Corman es el plano estructural, y aquí hace referencia a la estructura de las figuras, así como a sus interacciones y el marco inmóvil o animado en que actúan. Las estructuras entonces pueden dividirse en dos categorías, que son de tipo sensorial y de tipo racional. Cuando hablamos del tipo sensorial, nos estamos refiriendo a los niños que hacen dibujos que por lo general trazan líneas curvas y expresan dinamismo de vida. A estos niños se les suele considerar espontáneos y sensibles al ambiente. Como puedes notar en el ejemplo que te he traído, en las figuras masculinas predominan las líneas curvas. Sin embargo, en las figuras femeninas puedes notar que hay líneas rectas. Las líneas rectas pertenecen al tipo racional. Los niños que trazan este tipo de líneas suelen tener un movimiento o un pensamiento más rítmico. Suelen ser personas consideradas inhibidas y guiados más por las reglas. El tercer plano que analiza Corman es el plano del contenido o interpretación clínica. Él considera que el dibujo de la familia es una tarea esencialmente activa y nada se le impone al niño, excepto los límites que trata la propia consigna de dibuja una familia. Entonces, la interpretación clínica está guiada y siempre va a ir de la mano con el historial del niño que tú previamente habrás realizado en la entrevista preevaluación. En cuanto a la interpretación psicoanalítica, Corman plantea que en la mayoría de los dibujos que los niños hacen acerca de su familia no representan a la familia real y objetiva, sino que regularmente hay alteraciones que podrían ser importantes a través de las cuales se manifiestan los sentimientos del sujeto, y en este caso se toma en consideración la valorización y desvalorización, la relación a distancia y los símbolos animales. Cuando hablamos de valorización nos estamos refiriendo a que por lo general el niño considera más importante a quien admira, a quien envidia o a quien le teme, y también con quien se identifica, sea consciente o no, por lo cual esto se manifiesta en el dibujo realizándolo en primer lugar. Cuando hablamos regularmente en la valorización, también el niño a esa persona que valoriza más le suele poner más elementos en la realización del dibujo. Sabrás que evidentemente alguien tiene que ser dibujado primero y casi siempre es el padre o la madre. Así que en este ejemplo que tienes en pantalla no podemos hablar de valorización porque corresponde a la figura paterna. La desvalorización, por su parte, consiste en negar la realidad
a la cual el sujeto no puede adaptarse, por lo cual generalmente a la persona que el niño desvaloriza les resta elementos, les resta detalles al realizar el dibujo, o bien lo dibuja en último lugar o más pequeño sin que esto se corresponda con la jerarquía familiar. La relación a distancia, pues habla de la distancia que hay entre los personajes al realizar el dibujo. Casi siempre se corresponde con la distancia emocional que pudiera haber en la vida real entre esos personajes. Y cuando el niño agrega símbolos animales, que en este caso que te he traído como ejemplo no hay, pues el animal doméstico suele simbolizar ocio o tendencias orales pasivas. Otra persona, otro autor que interpretó esta prueba es Joseph Louis Font. Este autor trata de dar una interpretación más sistemática al dibujo de la familia y se basa en 3 aspectos para su interpretación. El primer aspecto son las características generales de los dibujos, y aquí él hace referencia al tamaño, borraduras, sombreado, emplazamiento y distancia entre los personajes. En cuanto al tamaño, se clasifica a los dibujos en 3 categorías: grandes, normales y pequeños. Se considera que la relación entre tamaño y espacio disponible se proyecta la relación dinámica entre el niño y el ambiente. Los dibujos menores de 5 centímetros se consideran pequeños. Los dibujos mayores de 23 centímetros se consideran grandes. Y los dibujos comprendidos entre 6 y 22 centímetros se consideran dibujos normales. El emplazamiento se refiere al sector de la página que ya te expliqué, y en este aspecto se corresponde más o menos con el análisis que hace Corman. En cuanto al sombreado, existen 2 categorías: los que tienen sombreado débil y los que lo tienen en extensión notable y con intensidad, siendo en este último caso donde se interpreta. Se considera que el sombreado es un signo de ansiedad más frecuente en primogénitos e hijos menores. Las borraduras se considera cualquier intento de borrar que haya dejado huella en el papel, y esto está asociado a un indicador de ansiedad y conflictos emocionales. La distancia entre los personajes, pues al igual que Corman, mientras mayor es la distancia en la realización del dibujo, también se supone que es la distancia emocional. Con respecto a la valorización y desvalorización, Louis concuerda con lo que expresa Corman en su análisis. En cuanto a los componentes jerárquicos, que es la tercera categoría que analiza Font, este habla del bloque parental, la jerarquía de hermanos y la jerarquía familiar. En cuanto al bloque parental, cuando este bloque no aparece, el sujeto percibe vínculos afectivos fuertes de alguno de los padres hacia alguno de los hermanos y proyecta su visión de algunos favoritismos o una situación de rivalidad entre los hermanos por el afecto de los padres. No dibujar a alguno de los padres o intercalar a alguien entre ellos, siempre que los padres no estén desvalorizados, indica que el sujeto considera privilegios al personaje que se encuentra en medio. En este ejemplo que te he traído, ese indicador tampoco lo computaríamos porque ambos hermanos están entre los padres. Pero casi siempre el orden del dibujo es el papá, la mamá y los hermanos en orden de tamaño que podría ser ascendente o descendente, no importa. Ahora bien, te repito, en este caso los hermanos están entre el bloque parental, pero están los dos, así que aquí no podríamos identificar favoritismo ni rivalidad entre los hermanos. La jerarquía de hermanos, es frecuente que se altere la jerarquía de los hermanos en el dibujo, por lo cual se considera de importancia cuando va acompañada de otros indicios como borraduras, tamaño, sombreado, etc. Los hermanos por lo regular se colocan en orden ascendente, de mayor a menor o de menor a mayor. Cuando este orden se ve alterado, entonces ya sí se hace la interpretación.
La jerarquía familiar hace referencia a que el orden jerárquico normal consiste en dibujar, como ya te dije, primero al padre, luego a la madre y a continuación a los hermanos por orden de mayor a menor. Este orden se altera cuando aparece clara desvalorización de alguno de los miembros de la familia. Y esto es todo lo que quería compartir contigo de manera puntual con respecto al test del dibujo de la familia. Sé que te será útil, escúchalo, estúdialo para aprender, no solamente para aprobar. Cuídate mucho.